¿Qué tal, Marcel? Buenas noches. Bueno, Buenas noches. Marcel es doctor en literatura, ¿no? Tiene estudios de historia también, es autor de Las máscaras de la representación, El sujeto esclavista y las rutas del racismo en el Perú, del libro La mirada de los gallinazos, ¿no? Cuerpo, fiesta y mercancía en el imaginario sobre Lima, y acaba de terminar un libro que se llama Hijos de la Peste, ¿no? Que es historia, miedo, violencia y humor, ¿no? Que se va a publicar, entiendo, en la quincena de septiembre, ¿no? ¿Es así, Así Marcel? es, efectivamente. Bacán. Entonces, bueno, y te hemos convocado porque por este tema, por esta tragedia, ¿no? Que ha sucedido el fin de semana pasado en Los Olivos, ¿no? Donde hay muchas lecturas sobre precisamente esta tragedia, ¿no? Y tú que eres un experto en leer, ¿no? Y interpretar, esa que quisiera que sea mi primera pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las narrativas, ¿no? Las líneas argumentales que tú detectas en esta historia, ¿no? Bueno, efectivamente, ¿no? Es un fenómeno en el cual se han condensado, digamos, el accionar de diversas instituciones, ¿no? Yo creo que esa es una primera aproximación. Ahí ha Ujú. concurrido, por supuesto, la policía, ¿no? En su Claro. calidad de órgano encargado de la vigilancia y el control de las normas. Ha concurrido la informalidad con estos organizadores del evento, pero ha Ujú. concurrido también la necesidad de los músicos y el deseo de diversión y de placer por encima de todo de los jóvenes, ¿no? Que no cumplieron Claro. las normas. Entonces tenemos distintos actores, cada uno de ellos con distintas lógicas y racionalidades. Y eso hace tan difícil, digamos, leer esta tragedia desde un solo lugar, ¿no? Pero yo quisiera comenzar diciendo que evidentemente una intervención policial para proteger la vida y la salud de las personas que termina con 13 muertos, no puede dejarnos satisfechos, ¿no? Y creo que eso es lo primero que motiva, digamos, además de la empatía primero con las víctimas, lo primero que motiva en cualquier persona que reflexiona sobre nuestra sociedad es que acá hay algo malo, hay algo que está funcionando de manera catastrófica y eso es lo que hay que analizar, ¿no? Claro. Y lees también líneas racistas, clasistas en este hecho, en esta tragedia. Quizá en el hecho mismo no, sino en la reacción de la gente, ¿no? La reacción de las personas, una vez conocido el evento, fue muy negativa contra las víctimas, ¿no? Había una atribución de la responsabilidad de las víctimas, ¿no? Es como que ellos merecían el final que alcanzaron o que fueron, digamos, actores decisivos en ese desenlace. Y eso no ha quedado claro de ninguna manera, ¿no? Yo creo que la ministra de la Mujer, insistiendo en presentar, digamos, a las muertas, ¿no? Porque fueron 12 mujeres de los 13 fallecidos, Claro. como madres que descuidan a los hijos o que una de ellas o algunas de ellas tienen antecedentes policiales, desvirtúa completamente el sentido, digamos, de lo ocurrido, ¿no? ¿Y qué busca? Busca presentarnos a estas personas como delincuentes, transgresores, como personas finalmente enfermas, porque también está por otro lado la verdad de la ciencia, ¿no? Muchos de ellos estaban enfermos, ese es el sentido figurado, ¿no? Estaban contagiados de la COVID-19, pero como está contagiado, pues medio Lima, ¿no? O sea, eso no los hace muy distintos a seguramente muchas personas en nuestro entorno. Cuando tú Esta ves las semana, pruebas de... sí, Sí. disculpa que te interrumpa, pero esta semana nomás se reveló que Miraflores y La Molina figuraban con los más altos porcentajes de contagios por semana, ¿no? Digamos, y la gente de estos distritos no ha recibido ninguna sanción del tipo del que tú mencionas, ¿no? Claro, y además las fiestas clandestinas y las reuniones sociales se Mm. producen por doquier, ¿no? No hay Claro. una suficiente conciencia de lo que eso significa y eso está muy mal y hay que condenarlo.
pero a nadie lo intervienen y se produce un desenlace tan catastrófico, sino bajo ciertas condiciones, bajo ciertas circunstancias, ¿no? Y acá tiene que ver mucho la carga social negativa que tienen ciertas áreas de Lima, ¿no? Lima ya no es una ciudad, pues como todos sabemos, es una mega urbe donde conviven distintas lógicas e imaginarios, ¿no? Y donde más que distancias físicas hay distancias culturales, ¿no? Y sin duda la imagen esta en la década de los 80 se decía mucho esto de los conos, ¿no? Después pasó a ser Lima Norte, Lima Emergente, pero es siempre vista desde dónde, ¿no? Desde dónde nombramos al resto de la ciudad, ¿no? Y consciente o inconscientemente nos colocamos siempre en la Lima tradicional o en la Lima de la clase media alta, que es la que tiene la capacidad de representar, de simbolizar, digamos, el resto de la ciudad, ¿no? ¿Y qué papel crees que juegan los medios acá? La prensa, ¿no? ¿Que ha dirigido el discurso hacia un lugar, sientes tú o no? Yo siento que acá hay varias cosas con la prensa, ¿no? Por un lado, hay este predominio de esta narrativa audiovisual del AMPAI, que tanto daño le ha hecho a la sociedad peruana, ¿no? Es decir, descubro a alguien cometiendo una transgresión y lo grabo, lo filmo, lo exhibo ante todos a través de la televisión o distintos medios, y de esa manera yo ratifico mi decencia frente al otro, que es el culpable, por supuesto, que es el transgresor, el que viola la ley, y de alguna manera también aliento en los que me ven o me leen la misma percepción, ¿no? Entonces, esta narrativa audiovisual, digamos, es profundamente negativa porque atenta contra los sentidos de cohesión y de comunidad, ¿no? Y por otro lado está una policía que reprime, pero no solamente reprime, no solamente vigila y controla, sino que lo hace acompañada de cámaras, lo que me parece a mí profundamente perturbador, ¿no? Porque tenemos una represión espectacularizada, digamos, ¿no? Una represión espectacularizada. Y en esta narrativa tú lees también un deseo de blanqueamiento. Siempre hay, las fantasías de blanqueamiento han existido en Lima desde que Lima es Lima, ¿no? Y están, digamos, atestiguadas en distintos momentos y con distintos recursos. Desde, digamos, en el siglo XIX, personas que usaban el agua de arroz para echárselo sobre el rostro, o las que podían comprar cremas europeas para blanquearse artificialmente, ¿no? O sea, desde una dimensión muy física, muy contra la pigmentocracia que nos caracteriza, ¿no? Pero por otro lado está, en este caso, creo, con mucha fuerza, una división entre nosotros, los decentes, y ustedes, los transgresores, los inmorales, las vidas infames, las vidas degradadas, los cuerpos enfermos, finalmente, ¿no? Porque noten, ¿no? Es la verdad policial, la verdad médica, y por último el imaginario social el que termina ratificando a estos espacios como lugares del mal, ¿no? Como si por naturaleza fuesen los lugares donde esto va a ocurrir, cuando evidentemente en toda la ciudad de Lima se producen eventos semejantes, pero esto ha sido pues un desastre en la intervención, en lo que ocurrió y el desenlace tremendo que todos conocemos, ¿no? Claro, y esta dicotomía entre decentes y transgresores, digamos, tiene una larga historia, ¿no? Casi tan larga como la historia de las pandemias, ¿no? Sí. La pandemia llegó a este continente con Cristóbal Colón, ¿no? En el segundo viaje de Cristóbal Colón, y luego hace poco en el siglo XX ha habido la peste bubónica, la fiebre amarilla, y hace no mucho también el cólera, ¿no? Digamos, no es la primera pandemia que vivimos, ¿no? ¿Tú podrías profundizar en esto, cómo está, en estos estados de emergencia, digamos, se producen estas divisiones entre decentes y transgresores? Sí, claro, una epidemia y más aún una pandemia, ¿no? Como esta, inmediatamente genera una crisis de en todas las dimensiones, ¿no? Y normalmente provoca, como estamos normalmente, ¿no? Normal y anormal en este programa, pues son casi referencias dicotómicas, pero a la vez complementarias, ¿no? Un estado de excepción, que es justamente la normalidad, pero que en tiempos de pandemia se vuelve la normalidad, ¿no?
Entonces, en el estado de excepción todo vale, todo está permitido para las fuerzas del orden. La gente además busca atribuirle a otro la responsabilidad de lo que está viviendo, porque acá todos estamos asustados, todos tenemos miedo a la muerte. Y Claro. entonces, en vez de afrontar racionalmente ese miedo y tratar de controlarlo, lo que hacemos es buscar chivos expiatorios, ¿no? Y esto ha ocurrido siempre, y no solo en Lima, sino por supuesto en todas las ciudades. A los judíos se les acusaba de ser los untadores de la peste, los que traían la peste y la contagiaban, ¿no es cierto? En México hay episodios en el siglo XIX que queman a hechiceros porque son los que están trayendo las viruelas al pueblo. En Claro. el Perú, en el siglo XIX, hay casos también, y lo cuenta Ricardo Palma, de que se quema un personaje porque se piensa que es el judío errante, un personaje novelesco además de Huyen Su, pero que está trayendo el tifus al Cusco y que por lo tanto merece morir, ¿no? Y quemado. Entonces, esto no es particularmente insólito cuando se ve en una escala mayor. Las epidemias son tiempos donde el miedo se agudiza, el miedo nos lleva al pánico y eso nos conduce, digamos, a la violencia. Y esa violencia se manifiesta no solamente a través de las instituciones, sino a través de nuestros comentarios, de nuestra mirada, desde las redes sociales del otro, ¿no? Claro, siempre nosotros somos los decentes, los que cumplimos la ley, los que estamos del lado del orden, los que nos comportamos siempre de manera impecable, ¿no? Claro, entre comillas, por supuesto, ¿no? Entre comillas. Y también, ya que mencionabas estas anécdotas, te recuerdo lo que, cómo se trataba la comunidad china, ¿no? Sí, claro. ¿Tienes anécdotas al respecto? Sí, claro. En 1903 llega la peste bubónica, ¿no? Acá Ujú. al Callao primero y luego a Lima. Y a pesar de que, digamos, el foco de propagación fue un molino de un británico, el molino Santa Rosa, que todavía está en el Callao, y el primer contagiado para la prensa fue el asiático o el chino Ubi, a pesar de que fue el sexto o séptimo. Incluso habían muerto otros antes, pero para el imaginario social, el culpable, el primero, el paciente cero, fue el chino y el asiático. Y se estableció una correlación inmediata entre la peste bubónica y la comunidad china, porque ellos estaban vistos de manera no solamente xenofóbica, sino racista, eran vistos como seres asociados a la suciedad, a la inmoralidad, al opio, al juego, a la tuberculosis y a todas las enfermedades. Entonces ellos eran, digamos, la encarnación misma de la epidemia, ¿no? Y es un Ujú. poco eso lo que estamos nuevamente viviendo, ¿no? Es decir, estamos constantemente buscando dónde está el foco de propagación, ¿no? Fueron los mercados en su momento, los vendedores informales, ahora son los jóvenes de los distritos de Lima, ¿no? Y eso es el Estado que no puede manejar la situación, que se ve sobrepasado, o cómo reaccionaba el Estado en el pasado, en la Lo que historia, pasa es que digamos. era un Estado siempre más débil, ¿no? Ahora es la primera vez que tenemos un Estado relativamente fuerte, por lo menos en cuanto al sistema policial, a la represión, aunque hemos visto pues, que en el sistema de salud ha sido pues, un fiasco, ¿no? No ha estado preparado para nada como esto, pero digamos es un Estado con mayor capacidad de control, con mayor capacidad de vigilancia, ¿no? Que antes. Entonces, esa misma fuerza es la que lo lleva con mucha facilidad a la violación de derechos humanos, que esta no es la primera, se podría hacer ya un libro con todas las violaciones de derechos humanos que han ocurrido durante la pandemia, realizadas por el Estado. Esto no quita que haya habido también múltiples conductas ciudadanas transgresoras, irracionales, perjudiciales para muchos. Hay muchos delitos contra la salud pública, pero acá parece que estamos jugando todos para destruirnos unos a otros y no buscar un equilibrio y una salida comunitaria, ¿no? Claro. Ha predominado completamente el discurso de la guerra, ¿no? Yo creo que las metáforas nunca son inocentes. Desde que se comenzó a presentar esto como una guerra contra el virus, y lo dijo el presidente no una, sino varias veces, creó, digamos, una conciencia en la que había que exterminar, enfrentarse, digamos, con fuerza y no con razón, ¿no? Y creo que lamentablemente eso se ha visto reflejado en este terrible episodio de los Olivos, pero no solo allí, en muchos otros. Bueno, no gratuitamente, entonces hay 3 militares en el gabinete. Así es. Pero
pero, ¿tú qué le responderías a la gente? Que es un lugar común, ¿no? Es un lugar común que la gente, que el peruano solo reacciona bien ante la mano dura, ¿no? ¿Tú qué responderías ante ese acerto, digamos, ¿no? Eh, Diría que no es cierto y que hay que enfrentarlo, ¿no? Y que como siempre, seguramente que habrá personas que solamente entienden la lógica de la disciplina, la lógica de la vigilancia, la lógica del castigo, seguro. Y eso pasa en todas las sociedades, no es algo propio, inherente, digamos, a la Claro. esencia de lo peruano. Pero lo que siento yo es que desde el Estado y desde los líderes políticos no se ha levantado, digamos, las salidas comunitarias, las autoorganizaciones. Cuando uno ve, digamos, cómo en zonas de extrema pobreza de Lima se han organizado, tienen su olla común y luchan y están luchando por sobrevivir, uno siente que, caramba, hay otras fórmulas para enfrentar esto y no las hemos explorado, no hemos sabido, digamos, potenciarlas, no hemos sabido articularlas, ¿no? Y nos hemos quedado en un discurso de atribuir la culpa al ciudadano y de mano dura, vigilancia y represión. Y evidentemente así no vamos a ningún lado. Hoy estaba viendo en la televisión decenas de fiestas en las que llega la policía, detiene a los jóvenes, se los lleva, en Villa El Salvador, en Piura, en Chorrillos, y no hay, digamos, un trabajo educativo, ¿no? Un trabajo de difusión de qué es lo que debemos hacer. La gente, muchos parecen no entender lo que estamos viviendo, ¿no? Y aquí también, de por cierto, y el Congreso anterior es responsable porque impide que hagan publicidad en medios privados el Estado. Entonces el Estado está, a pesar de que tiene dinero por doquier, no puede gastarlo, digamos, en consignas claras y directas para la gente. Hay mucha gente que está muy desinformada, a pesar de que ya han pasado tantos meses con esta pandemia encima. ¿Qué lección crees que nos va a dejar esta pandemia en el contexto del Bicentenario? Bueno, yo creo que ha destruido, digamos, una fantasía en la que vivíamos, ¿no? Que ya prácticamente éramos un país del primer mundo, que estábamos a un paso de la OCDE, que éramos sujetos globalizados, que podíamos consumir lo que queríamos, y de pronto este virus, esta pandemia, nos ha mostrado como lo que somos, un país con muchas desigualdades, un país con autoempleo generalizado. El llamado emprendedor no era más que alguien que se autoempleaba precariamente, y un país lamentablemente dividido, ¿no? Porque no hemos sabido crear en la crisis lazos y vínculos para trabajar de forma comunitaria, ¿no? Entonces, es un momento muy duro, es un momento en el que se va a requerir nuevos discursos para pensar lo que somos. Yo lo siento un poco como la hora de González Prada, ¿no? Pero obviamente la hora de un nuevo González Prada que pueda hablarle al Perú desde el Bicentenario y trazar, digamos, un horizonte común, ¿no? Y eso es lo que necesitamos, un horizonte común para enfrentar no solo esta pandemia, sino los problemas de siempre, porque en lo que sí, digamos, hemos incurrido una y otra vez es en el olvido, ¿no? O sea, no hay aprendizaje social, pareciera, ¿no? Como tú has mencionado, el Perú ha tenido epidemias a lo largo de toda su historia y sin embargo no hemos aprendido nada de ellas. Hemos repetido, digamos, la conducta como actuó el Estado en 1991, ¿no? Un Estado mucho más débil, mucho más precario, mucho menos institucionalizado, pero que hizo lo mismo, le echó la culpa a los pobres, a la gente que comía en la calle, a los ambulantes que vendían ceviche. Ellos son los responsables del cólera, ¿no? Claro. Acabas de terminar un libro, ¿no? Hijos de la peste. Sí. ¿Cómo lograste lograr la disciplina para escribir en medio de tanta angustia y ansiedad? Muy difícil. Yo estuve al inicio, como todos, muy obsesionado con esto y todo mi tiempo libre lo dedicaba a leer, a revisar artículos, a ver estadísticas. Vivía pegado a la página esta de John Hopkins para ver cómo se movía en el mundo, y de pronto me di cuenta que caramba, tenía que buscar otra forma de calmar esa angustia, ¿no? Y entonces empecé a escribir primero en redes sociales. A mí me gusta mucho el Twitter porque es una forma de disciplina, digamos, de una escritura breve y provocadora. Y empecé a juntar un poco las cosas que había escrito en redes y empecé a hacerme la imagen de un texto mayor
y gradualmente imaginé ya 4 capítulos con claridad y empecé ya a dedicarme al proyecto de lleno. Yo tenía muchas fichas sobre la historia de Lima, a mí me he especializado, digamos, en la historia cultural de Lima, entonces tenía mucho en mis máquinas y en mis bibliotecas, pero he tenido que ir también a buscar, a ratificar fuentes a la Biblioteca de San Marcos, ¿no? Y claro, todo el mundo se horrorizaba. ¿Cómo vas a ir a la biblioteca hasta allá solamente para revisar una fecha, si es el año tal o el cual, o para tomar una foto, pones en riesgo tu vida, la de todos? Bueno, es lo poco que sé hacer. Yo soy un investigador, un profesor universitario, y bueno, creo que cada quien tiene que cumplir el papel que le corresponde, ¿no? Claro, claro. Y ya que mencionas Twitter, ¿sientes que es un nuevo espacio que debe ser tomado por los intelectuales, por los académicos como tú? Sí, a mí creo que es el de las redes sociales el que se presta más para la mirada crítica del académico, ¿no? Primero porque ya hay un entorno crítico más o menos constituido, y dos, porque permite siempre la postilla, permite siempre, digamos, el latigazo verbal, ¿no? Claro. Y en general yo siento que he logrado crear una pequeñísima comunidad con la que interactúo y de la cual me beneficio, y a la vez espero contribuir de alguna manera, ¿no? Claro, el cuarto tema de tu libro es, bueno, historia, miedo, violencia y humor, ¿no? Sí, ¿Cuál es la diferencia entre la burla y el humor, no? Te lo pregunto claro, porque en San Marcos han creado este archivo COVID-19 Perú, ¿no? sí. Eh, entonces, ¿cuál es la diferencia entre burla y humor que tú No, estableces? yo creo que muchas veces la burla está sometida a las estructuras de poder, ¿no? La burla nos permite trazar una distinción entre nosotros y los otros, ¿no? Los decentes acá y los transgresores allá nuevamente. La burla ratifica, digamos, un statu quo. En cambio, el humor puede corroer un statu quo. El humor es una resistencia, aunque sea una resistencia frágil. Una carcajada no va a abolir la muerte, evidentemente, ni la tragedia que estamos viviendo, pero nos crea un reino en el que tomamos distancia de la desventura y la podemos ver con otros ojos, ¿no? Una de las cosas que a mí más me sorprendió de esta investigación fue la cantidad de viñetas humorísticas que hubo por el tema de la peste bubónica, por el tema de la gripe española luego en 1918, y por todas las epidemias que visitaban Lima prácticamente todos los años, ¿no? Entre ellas la tuberculosis, ¿no? Por ejemplo, a Lima no le decían tuberculima, ¿no? Porque era la ciudad de la tuberculosis, digamos. Entonces, claro, ese tipo de cosas siento que las hemos perdido un poco ahora, un poco por esta retórica de la indignación, estos mandatos, pues, de lo hiperpolíticamente correcto, ¿no? Entonces nadie se atreve, digamos, a hacer bromas o jugar chistes, digamos, con lo que está Claro. ocurriendo. Pero Y, creo que es una dimensión humana que se necesita, ¿no? y te tomas tú los memes en serio, ¿no? Porque están creando un archivo en la universidad de Sí, memes, ¿o no? no, claro, claro. Varios profesores me han llamado indignados, y Me ha llamado yo la me he atención. defendido diciendo que soy un cazador de memes, que yo como profesor universitario, profesor principal de San Marcos, me autodenomino cazador de memes, para Ajá, escándalo de mis colegas, ¿no? Pero yo ya, creo que el meme es un estallido de sentidos. En el meme se condensa una visión de las cosas. Cuando es un buen meme también hay cada pachotada, ¿no? Pero cuando es un claro, buen meme, realmente creo que nos ayuda a capturar un poco el ritmo de nuestro tiempo, ¿no? Y la academia ha claro. vivido muy de espaldas a la sociedad, mirando a otro lado, y creo que las redes sociales no deben ser vistas como una amenaza, sino como una posibilidad de interactuar de una manera más intensa con nuestra comunidad. Claro, ya que estamos en plena feria del libro y bueno, después vamos a pasar un reportaje sobre las librerías, ¿no? Te quería preguntar, ¿qué significa que la librería del Fondo de Cultura Económica se reabra o se abra en San Marcos, que tome ese lugar, ¿no? Que entiendo va a tener incluso un auditorio, ¿no? Y si me Sí, podrías dar sí, la fecha aproximada, sí, yo creo que es una excelente noticia para toda la comunidad de San Marcos. Nosotros teníamos una librería muy modesta y con una oferta muy limitada. Gracias a la alianza que hemos hecho con el Fondo de Cultura Económica, vamos a tener ahora una oferta notable. El Fondo de Cultura Económica, pues, es una de las grandes editoriales a nivel de habla hispana, y vamos a tener además producción de otras editoriales mexicanas, y vamos a tener una sala de conferencias para dinamizar el espacio de la librería de San Marcos.
En ese sentido, creo que se va a convertir en un nuevo foco para los amantes del libro y va a ser la librería más grande de toda esa Lima Centro, Lima Norte, y esperamos que venga gente no solo de San Marcos, sino de otros lugares a ver la librería y a comprar libros. Estamos muy contentos con esa alianza. Claro, eso fue algo que se planeó antes de la pandemia, ¿no? Pero Así es, así es. post pandemia, ¿tú cómo imaginas o cómo predices que va a estar el lugar de las humanidades? Tú que eres un profesor de literatura, que tienes muchos años con alumnos, ¿sientes que las humanidades van a jugar algún rol en la post pandemia importante? Sin duda, sin duda. Yo creo que así como durante la pandemia la respuesta médica y la respuesta científica es la que tiene que estar en primera fila y es la que tiene el protagonismo legítimo, digamos, por las circunstancias, posteriormente es el turno de las humanidades y de las ciencias sociales, porque esta sociedad va a quedar muy erosionada y se va a necesitar imaginar nuevos vínculos sociales, construir nuevos relatos. El trabajo cultural es un trabajo que religa, ¿no? Que vuelve a forjar lazos entre quienes hemos estado enfrentados, productos de la violencia de esta epidemia, ¿no? Entonces, yo sí creo que va a ser un momento muy importante para las humanidades y las ciencias sociales y sobre todo vamos a tener una responsabilidad quizá mayor a la que antes hemos tenido, ¿no? Son tiempos difíciles para los que estudian literatura, ¿no? Me imagino un muchacho que quiere estudiar literatura en este momento, ¿no? Qué decisión tan dura y tan valiente, ¿no? Y lo animo a hacerlo porque creo que podemos encontrar lugar y podemos encontrar espacios para un desarrollo gratificante, ¿no? Esta sociedad, de alguna manera, que llega a su fin, ¿no? Entre el cólera y la COVID-19, ¿no? Entre una bacteria y un virus, hemos vivido tiempos del neoliberalismo, ¿no? Y creo que entramos a una época distinta en la que las preguntas se multiplican y por eso mismo las humanidades tienen un lugar relevante. Bueno, muchas gracias, Marcel. Espero que nos veamos pronto cuando publiques tu libro y te deseo mucha suerte en tu cacería de memes. Eh, Gracias, Méndez. Un gusto gracias. realmente estar acá. Me he sentido muy cómodo conversando contigo y espero que se repita en algún momento. Muy bien, muchas gracias. Un placer. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.